Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 27. ¿Estará usted de acuerdo con eso? Y resulta que la sociedad, de este modo, se encuentra totalmente desprotegida, pues aunque el miembro nocivo sea amputado mecánicamente, desterrado y apartado de nuestra vista, su puesto lo ocupará enseguida un nuevo criminal, si no son dos. Si hay algo que protege a la sociedad, incluso en nuestro tiempo, y que puede corregir al propio criminal, haciendo de él otro hombre, es únicamente la ley de Cristo, que se manifiesta en el conocimiento de la propia conciencia. Solo después de haber asumido su culpa como hijo de la sociedad de Cristo, es decir, de la Iglesia, el delincuente adquiere asimismo conciencia de su culpa ante la sociedad misma, es decir, ante la Iglesia. Así pues, solo ante la Iglesia es capaz el criminal contemporáneo de asumir su culpa, no así antes el Estado. Por eso, si los tribunales pertenecieran a la sociedad, entendida como Iglesia, ésta sabría entonces a quién levantar la excomunión y acoger de nuevo en su seno. En cambio, ahora, la Iglesia, como no dispone de ningún tribunal efectivo y no tiene otro recurso que la condena moral, renuncia al castigo positivo del delincuente. No lo excomulga, sino que se limita a insistir en sus exhortaciones paternales. Es más, se esfuerza incluso por mantener con el delincuente la plena comunión eclesiástica. Lo admite a los oficios divinos y a los santos sacramentos. Les da limosna y lo trata como a un cautivo más que como a un delincuente. ¿Y qué sería del criminal? Oh, Señor, si la sociedad cristiana, esto es, la Iglesia, lo rechazara del mismo modo que lo rechaza y lo segrega la ley civil, ¿qué sucedería si la Iglesia lo castigara con la excomunión de forma inmediata? Cada vez que la ley estatal le impusiera un castigo, ¿no podría haber desesperación mayor? Al menos para el criminal ruso, pues los criminales rusos aún conservan la fe. En tal caso, quién sabe, podría suceder algo terrible. Tal vez se perdería la fe en el desesperado corazón del criminal. ¿Y entonces qué? Pero la Iglesia, como madre dulce y amorosa, renuncia al castigo efectivo, puesto que incluso sin su pena tiene ya bastante castigo el condenado por la justicia estatal. Y es necesario que alguien se apiade de él. Pero la razón principal de su renuncia estriba en que la justicia eclesiástica es la única que lleva en sí la verdad y en consecuencia no puede llegar a compromisos temporales que afecten su esencia y a su moral, con ninguna otra clase de justicia. En este terreno es imposible entrar en transacciones. El criminal extranjero, según dicen, rara vez se arrepiente, pues incluso las más modernas teorías avalan la idea de que su crimen no es tal crimen, sino únicamente un acto de rebeldía contra una fuerza que lo oprime injustamente. La sociedad lo amputa de sí, valiéndose de una violencia que triunfa sobre él de un modo enteramente mecánico. Y esta expulsión va acompañada de odio. Así al menos lo cuentan en Europa, refiriéndose a ellos mismos. De odio y de una indiferencia y un olvido totales con respecto al destino ulterior de ese hermano suyo. De ese modo, todo sucede sin la menor compasión de la Iglesia, pues en muchos casos allí ya ni siquiera existe la Iglesia y solo quedan eclesiásticos y templos suntuosos, pero las iglesias como tales
Hace ya tiempo que se esfuerzan por ascender desde la especie inferior como iglesia a la especie superior como Estado, para desaparecer completamente en este. Así parece ocurrir, al menos en tierras luteranas. En cuanto a Roma, hace ya 1000 años que se proclamó el Estado en lugar de la Iglesia. Por eso el propio criminal ya no se reconoce como miembro de la Iglesia y al ser excomulgado cae en la desesperación. Y si regresa a la sociedad, lo hace a menudo con tal odio que la propia sociedad parece apartarlo por sí misma de su seno. Juzguen ustedes. ¿Cómo puede terminar eso? En muchos casos se diría que ocurre lo mismo entre nosotros, pero resulta que, además de los tribunales competentes, en nuestro país está también la Iglesia, la cual nunca rompe la comunicación con el criminal, en quien sigue viendo a un hijo querido y, pese a todo, amado. Pero sobre todo, existe a sí mismo y pervive, aunque solo sea idealmente. El tribunal de la Iglesia, que si bien está inactivo en la actualidad, vive para el futuro, al menos como un sueño, y es reconocido sin duda por el propio criminal, gracias al instinto de su alma. También es correcto lo que se acaba de decir, en el sentido de que si actuara efectivamente el tribunal de la Iglesia y lo hiciera con toda su fuerza, es decir, si toda la sociedad se convirtiera en Iglesia y solo en Iglesia, entonces no solo el tribunal eclesiástico influiría en la corrección del criminal, como nunca lo hace en la actualidad, sino que muy probablemente los propios crímenes disminuirían en una proporción asombrosa. Además, sin duda alguna, en muchos casos la Iglesia sería capaz de comprender al futuro criminal y de comprender el crimen futuro de un modo completamente distinto al actual, y sabría recuperar al excomulgado, advertir al malintencionado y regenerar al caído. Es verdad, el Starrett sonrió, que en la actualidad la sociedad cristiana no está aún preparada y se sostiene exclusivamente sobre 7 hombres justos. Pero dado que el número de estos no mengua, se mantiene inquebrantable, en espera de su plena conversión de sociedad, entendida como asociación aún casi pagana, en iglesia única, universal y soberana. Que así sea, al menos al final de los siglos, pues está destinado a cumplirse. Y no hay por qué afligirse pensando en tiempos y plazos, pues el secreto de los tiempos y los plazos se encuentran en la sabiduría de Dios, en su previsión y en su amor. Y aquello que según el cálculo del hombre puede hallarse todavía muy alejado, según la predestinación divina, puede estar en vísperas de su aparición en puertas. Así sea, así sea. Así sea, asintió el padre Paisi en tono reverente y severo. Es extraño en grado sumo, comentó Miusov, no tanto con calor como con cierta indignación disimulada. ¿Qué es lo que le parece a usted tan extraño?, inquirió con tacto el padre Losif. ¿Y todo esto a qué viene realmente?, exclamó Miusov, estallando de pronto. Se elimina el Estado en la tierra y la Iglesia se eleve al rango del Estado. Eso ya no es que sea ultramontanismo, es archiultramontanismo. Ni el Papa Gregorio VII se le habría pasado por la cabeza una cosa semejante. Lo interpreta usted justo al revés, dijo severamente el padre Paisi. No se trata de que la Iglesia se convierta en Estado, entiéndalo bien.
Eso es Roma y su sueño.